les quiero hablar, primero leamos el pasaje, Mateo capítulo 9, verso 35 hasta el 10:1. Mateo 9, 35 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pedimos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por el pan de noble que viene a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Oí la historia de lo que sucede en una aldea hasta hoy, en lugares donde no está la civilización, por así decir. Es una manera de decirlo. Entonces ellos son distintos grupos que viven a distancias, por decirte, de 100 metros, o a ver más, unos 200, 300 metros o 500 metros. Entonces son varios grupos. Y cuando uno de los grupos hace una cosa importante, tiene un evento, un acontecimiento importante, entonces ellos se lo dan a conocer a través de sonidos de tambores. No señales de humo, sino sonidos de tambores. Y los hacen tocar lo más fuerte posible a fin de que la otra aldea que está como a 100 metros pueda oírlo. Y ellos están haciendo la invitación a ese hecho importante que va a acontecer en su aldea. Ahora, estos que reciben la invitación tienen que a su vez avisarle a la próxima aldea de la invitación. El tema es que si una de las aldeas no viene, la aldea que invitó los ataca, considerando que ha sido un despecho o un rechazo a su invitación, un desaire. Por lo tanto, es tan importante la responsabilidad que tiene cada aldea que recibe el anuncio, que ellos tienen que tocar exactamente el tamboril tal como lo escucharon. Es un poco parecido a lo que sucede en nuestras células. Nosotros escuchamos una instrucción, una palabra de Dios que viene a nuestros corazones y esperamos que esa palabra se vaya impartiendo en el mismo espíritu, aun cuando sea por instrumento o por personas distintas. Hace poco hubo un encuentro latinoamericano de pastores en Argentina de las iglesias de restauración, comunidades cristianas, y no pude ir, pero tuve la bendición de recibir las enseñanzas que dieron allá. Y quiero decirles que allá en Argentina, en Buenos Aires, se tocó un tamboril que me ha parecido tan importante replicarlo acá, para que ustedes a su vez lo repliquen, que definitivamente esa es mi oración, que yo pueda ser fiel a lo que nuestro hermano Jorge Mitián compartió para la iglesia. Él le llamó la iglesia potencial y la iglesia real. Él partió hablando entonces de la iglesia potencial. ¿Qué es la iglesia potencial y qué es la iglesia real? Y yo quise, como último día, yo no sé hasta cuándo, otra vez no tendrá usted en su mano una semilla de mostaza, pero tuvimos mucho que
hablar sobre el tema de la semilla de mostaza. Quiero que la tengas ahí, por favor, en tu mano. Te pregunto, ¿qué ves? Quiero que me opinen. ¿Qué ves? Quiero que me opinen. Levanten la mano y que me digas lo que ves cuando miras la semilla. ¿Qué ves? Levanten la mano, pues. ¿Qué pasa? Ya voy a hacer. Aníbal, ¿qué ves? Él dice que la semilla ve un potencial. ¿Ya? Marco, ¿qué ves? La posibilidad de que ésta crezca. Ajá. ¿Qué ves en la semilla de mostaza? Un proyecto futuro. ¿Ya? ¿Qué ves en la semilla de mostaza? Dice que ella ve una semilla muy pequeñita, pero con una proyección muy grande. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Tú ves la multiplicación. ¿Ya? ¿Qué ves? Ve promesa. ¿Qué ves? Frutos en abundancia. ¿Qué ves? Ya. Mira qué interesante. No solamente ve una semilla ni ve un árbol, sino que ve ¿qué cosa? Un bosque. ¿Tiene razón lo que ve o no ve? Está mirando de qué manera. Está mirando la semilla con proyección. Está hablando, está teniendo visión en lo que ve. Bueno, quiero que piensen, por favor, que lo que tú tienes en tu mano lo vamos a usar como un ejemplo para que nos ayude en esto que nos compartió Jorge Imitián, un apóstol. Lo que tú tienes en tu mano representa la iglesia real. Pero lo que podría llegar a ser esta iglesia real es la iglesia potencial. Tú en tu mano tienes la iglesia real, pero dentro de ella también, si miras con visión, está la iglesia potencial. De eso vamos a hablar en esta mañana. Potencial, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que en una de sus acepciones, lo leí en la mañana, dice que potencial, dice, es lo que puede suceder o existir en contraposición de lo que existe. Como dije, una semilla puede representar una iglesia potencial, la que tienes en tu mano. Pero lo que tiene en tu mano es la iglesia real, pero representa la iglesia potencial. Real porque la puedo ver y la tengo aquí en mi mano. Potencial porque por lo que podría llegar a ser. Entonces, vamos a hablar de la iglesia real y de la iglesia potencial. La iglesia real es la que ya existe. Es el cuerpo de Cristo formado por aquellos que han nacido de nuevo y serán bautizados o ya fueron bautizados. La iglesia real, la iglesia potencial es aquella que aún no es evidente, que aún no existe, pero que va a llegar a ser o puede llegar a ser. Abarca a aquellos que aún no se han convertido a Cristo, pero que se han de convertir en algún momento. En la medida que vaya transcurriendo la historia, la iglesia potencial llegará a convertirse en esa iglesia real. Y ese traspaso será efectivo en la medida en que la iglesia real comprenda lo trascendental de su misión en el mundo y se consagre con determinación a esa misión. Vamos a mirar un texto en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3 adelante. Efesios 1, este texto, comenzamos con uno porque son varios, nos va a ayudar a comprender lo que es la iglesia potencial. ¿Estamos de acuerdo entonces que la iglesia real es lo que tenemos acá? Y que la iglesia potencial es la iglesia que podría llegar a ser. Es la iglesia que va a ser en el transcurso de que va pasando el tiempo y la historia. El apóstol Pablo dice así. Bendito, aquí es un ejemplo de lo que es la iglesia potencial. Mire cómo ve Pablo la iglesia potencial. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Precioso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí. Y ponga atención a esto, que a lo mejor usted nunca vino a una iglesia como esta y hoy día se le esté explicando algo que yo creo que por el Espíritu Santo es posible que usted también lo reciba y sea muy bendecido. Pero lo que está diciendo el apóstol Pablo es que desde antes de la fundación del mundo, cuando nada existía, ni el cielo ni la tierra, solo Dios, dice que Dios ya nos había escogido en su Hijo. Cuando aún no existía la iglesia, Dios ya veía a la iglesia. Dice que la conoció, que nos escogió en su Hijo, que nos amó, que nos predestinó para ser sus hijos apartados, para ser santos. Y esa iglesia que antes de la creación no existía, a esa iglesia podemos llamarla la iglesia potencial. La iglesia que aún no es o no era, pero que un día llegará a ser. Qué interesante. Pablo entonces estaba viendo esa iglesia que no era la iglesia real, pero era la iglesia que en algún momento se iba a aparecer. Efesios 5:25, mire lo que dice. Dice, Cristo amó a la iglesia y dice que se entregó a sí mismo por ella. Qué interesante. Mire, dice, escuche, Cristo amó ¿a quién? A la iglesia. Y dice, porque dice, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a qué? A la iglesia, al conjunto de personas creyentes en el Señor que nacieron de nuevo. Y dice que se entregó a sí mismo por ella. Pero la pregunta es, ¿qué iglesia? Si cuando Cristo estaba en la cruz, todavía la iglesia no nacía. Y dice que Cristo amó a la iglesia y que se entregó a sí mismo por ella. Entonces, ¿qué iglesia? Si la iglesia aún no existía cuando Cristo murió. Obviamente, aquí se está refiriendo a la iglesia potencial. Él amó a la iglesia y Él se sacrificó a sí mismo por esa iglesia. La iglesia por nacer. La iglesia que estaba en el corazón de Dios, pero que aún no era la iglesia real, pero sí la iglesia potencial. Otro pasaje lo encontramos en Juan 21, cuando Jesús habla con Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿se acuerdan que Pedro lo había negado? Entonces después se aparece Jesús resucitado. Y Pedro estaba ahí con los discípulos. Y Jesús, mientras estaba conversando con los discípulos, se dirige a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro dice, Señor, Pedro lo había negado a Jesús y desde que lo había negado no había vuelto a ver a Jesús. ¿Me amas más que estos? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿Se acuerda que le dice 3 veces? 3 veces Pedro pecó, 3 veces Jesús lo restaura. Pastorea mis ovejas. ¿A qué iglesia se estaba refiriendo Jesús? De seguro le estaba pensando no solo en los 120 que estaban ahí, sino en los miles y miles que se convertirían a partir del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Jesús estaba refiriéndose a la iglesia potencial. Otro texto que nos ayuda a comprender mejor lo que vinimos diciendo está en el libro de Hechos capítulo 18, verso 9 al 11. Aquí se ve que Pablo predicó, dice, ahí en Corinto, en la sinagoga de ellos, de los religiosos en ese lugar. Y sabe, dice que él predicó en la sinagoga todos los sábados. Y el texto dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Le dice porque Pablo estaba a punto de salir de ahí. Y dice que Dios le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sigue hablando y no calles. Porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Así que claramente Pablo aquí recibió el mensaje. El Señor estaba viendo a miles de personas, pero para que ello ocurriera, Pablo tenía que hacer 2 cosas. Tenía que quedarse en Corintio, lo primero era quedarse en Corintio,
Y segundo, hablar la palabra de Dios. Hablar la palabra de Dios, porque Dios le dijo: yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mis preciosos, a esta altura ya estamos en condiciones de decir que vivimos en una ciudad, la ciudad del aceite de la unción. Vivimos en la ciudad de Arica, que dice que el último censo habían 213,000 habitantes. Como la vida no es estática, es dinámica, debe haber un poco más o un poco menos o igual, porque hay gente que nace y gente que se muere, pero hay gente que más que nace que la que se muere. Por lo tanto, somos más que 213,000 habitantes. Pero Dios nos está diciendo aquí en Arica, nos está diciendo: la iglesia aquí en Arica, la iglesia potencial, es mucho más grande que la iglesia real. Si nosotros juntamos a todos la iglesia real, los que han nacido de nuevo y que se están congregando hoy día, somos una cantidad. Pero Dios nos está diciendo: hijos, ustedes que se juntan aquí, se juntan en una célula sola, iglesia real. Pero yo quiero que ustedes sepan que en esta ciudad yo tengo la iglesia potencial. Que en esta ciudad hay miles y miles y miles y miles de personas que yo tengo para traer a mi conocimiento. Miles de personas que van a venir a mis pies. Entonces en Arica la iglesia potencial es mucho más grande que la iglesia real. Y Dios está viendo a miles y miles que se van a convertir por nuestra predicación del evangelio por las casas. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos tienen fe para eso? ¿Cuántos están pensando y soñando como Dios sueña y pensando y viendo como Dios ve? Fíjese, Dios nos dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mis preciosos, ¿sabe? En muchas de las células hoy día, gracias a Dios, ya tenemos 40 células, pero asistimos a 2 multiplicaciones más. Entonces quiere decir que ya vamos por 42 grupos que están abiertos en la ciudad. Muchos de las personas que están viniendo a las casas son los que nosotros llamamos los Natanaeles. Usamos la figura de la Biblia de cuando Felipe, conociendo al Señor, fue donde su amigo Natanael y le dijo: ven, te quiero mostrar a aquel que es el Mesías. Y nosotros entonces en las células estamos orando por los familiares. Que le voy a decir una cosa: el Matías se está haciendo presente en medio de nosotros, no hay problema, ¿no? Pero fíjense, ¿sabe? Quiero decirle a las visitas, aunque usted no lo crea, de seguro que alguien ya ha orado por usted. Hay personas que llegan a la célula y se convierten, y cuando llegan le dicen: ¿sabe? Mira, ahí hay un nombre, ese nombre es tuyo. Y hemos estado orando harto tiempo por ti, porque en nuestra célula oramos por nuestros Natanaeles. ¿Natana qué? No, mira, es un ejemplo que usamos nosotros de decir que cada uno debería tener 3, 4, 5 personas o 3 por las cuales estaríamos orando hasta que ellos vengan al conocimiento del Señor. ¿Por qué hacemos eso? Porque el Señor tiene mucha gente en esta ciudad. Mis preciosos, cuando nosotros arrendamos este lugar, hoy día es nuestro y vamos a tener un lugar mucho más lindo y mucho mejor. Pero fíjense que cuando nosotros arrendamos este lugar, más de alguna vez con el pastor Marco y otros hermanos, con el Aníbal y otros, ¿cierto? Los que llevan más tiempo acá, los que llevan más, no voy a decir los más viejos, los más que llevan más tiempo acá, ¿cierto? Oramos por las sillas donde usted estaba sentado o está sentado. Dijimos: Señor, oramos porque esta se llene, porque esta silla se llene, porque venga gente. Más de alguna vez hemos subido al morro y hemos orado por la ciudad y hemos dicho: Señor, tú tienes gente aquí. El Espíritu Santo, hemos visto cómo el Espíritu Santo se ha estado moviendo, porque esas son nuestras oraciones por fe. Hemos orado por ti antes de que tú recibas el impacto sobrenatural del Evangelio del Reino y el Señor viniendo a tu corazón. Gracias a Dios, porque en esto no estamos solos. El Espíritu Santo va adelante procurando los milagros en la vida de las personas. No es que tú te convertiste simplemente porque alguien te habló. Tú te convertiste sí porque alguien te habló, pero en ese hablar estaba el Espíritu Santo convenciéndote. Nosotros no podemos convertir a nadie. Es la obra del Espíritu Santo sobrenatural, trabajando en tu vida, liberándote a ti, sacando el velo que el diablo había puesto en tu vida para que tú puedas entrar
para tener no una religión, sino una relación con el Dios maravilloso, todopoderoso, lento para la ira, rápido en perdonar, el Dios que se ha comprometido a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, el Dios que dijo: no te dejaré ni te abandonaré, el Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho, eso Él lo cumple. Bendito sea su nombre. Mire cómo Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:10. Pablo le dice a Timoteo, porque Pablo se quedó allí en Corinto por 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios a la gente. Y Dios le dijo: no calles, habla, no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo hablo por el Espíritu de Dios en esta mañana para decirte: así te dice el Señor, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti las manos para hacerte mal. A pesar de las amenazas que haga el enemigo, nadie pondrá sobre ti las manos para hacerte mal. Y Dios dice: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice que Pablo se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Pero ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 10, mire lo que dice el versículo, si puedes poner el verso 10. Por tanto dice: todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pregunto, ¿por quién está orando Pablo aquí? ¿Por la iglesia real o la iglesia potencial? ¿Está orando por la iglesia potencial? Él dice: yo todo lo soporto, porque para avanzar el reino y para lograr la iglesia potencial, entonces hay que soportar dificultades. Voy a hablar de eso. Pero Pablo decía: yo todo lo soporto por amor ¿a quiénes? A la iglesia potencial. Fíjate que dice aquí: a fin de que proclame plenamente. Otra versión dice: a fin de que proclame la totalidad de la palabra de Dios. Fíjese que, y sigue hablando, dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. Los santos somos nosotros, los apartados, entre los gentiles, dice, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ponga atención a esto. Pablo se goza de lo que padecía. Fíjese que a ninguno de nosotros, según el versículo que acabamos de leer en el verso 24, ahora me regocijo en los sufrimientos. Fíjense que Pablo se goza en lo que padecía. A ninguno de nosotros nos agrada el sufrir. Más bien es natural evitar el sufrimiento. De hecho, más de alguna vez tenía algún dolor en mis riñones y fue necesario que Mario Valenzuela me pusiera una inyección para que se me pase el dolor. Y ahí estaba. Ya, para. Ya, pero no, espérate. Pero relájate, respira. Ya. Ya, para. O sea, el pensar que te van a inyectar, así que se imagina cosas. A la final, cuando te inyectan, no es tanto, pero era así de estar como media hora. Para, espérate, deja concentrarme así. Pero no te concentres, distráete, dice una cosa así, ¿no? Ahora, Pablo se goza en lo que padecía. Y estoy diciendo que ninguno de nosotros nos agrada el sufrir, en cualquiera de los aspectos. Es natural evitar el sufrimiento. Todos buscamos no sufrir. Aún Jesús trató de evitar el sufrimiento cuando habló con el papá y le dijo: Padre, si está en ti, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A veces nos sometemos al sufrimiento por causa de lograr un bien mayor para nosotros mismos o para aquellos a quienes amamos, ¿no? Hay mujeres que son capaces de sufrir mucho por sus hijos. La Biblia dice que Cristo sufrió por la iglesia potencial, por la que no era, por la que no existía aún. Lo hizo por amor, lo hizo por ti, por mí. Pablo dice lo mismo,
Pero Él dice, yo completo en mi cuerpo lo que falta. Completo en mi cuerpo lo que faltaba. La pregunta es, ¿qué faltaba? ¿Acaso no fue completa la redención? ¿Acaso Jesús no dijo en la cruz, consumado es? ¿Qué es lo que faltaba? No hay duda que la obra de salvación fue completísima. La obra de redención hecha por Cristo es única y no hay que hacer nada más. Pero Pablo decía, yo completo en mi cuerpo lo que faltaba o lo que falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Escuche, para que la obra completa de la redención llegue a los hombres del mundo, falta un grandísimo sacrificio. No es que vamos a completar la obra de la redención en cuanto a lo que Cristo hizo, porque es única y nadie puede hacer eso más que Cristo. Pero Pablo dice que faltaba algo. Entonces la pregunta es, ¿qué falta? Lo que falta es que para que la obra completa de la redención llegue a los hombres del mundo, falta un grandísimo sacrificio. ¿Y en qué consiste este sacrificio? Consiste en la comunicación del evangelio a todos los hombres de todas las naciones, de todas las generaciones. Sin esta comunicación, la obra gloriosa y completa de la redención no tiene ningún valor práctico. O sea, la comunicación del evangelio a todos los hombres requiere, mis queridos, de muchos padecimientos, requiere de renuncias, requiere de sacrificios, requiere de dinero, tiempo, dones, trabajo, diligencia, esfuerzo, disciplina, oraciones, luchas, perseverancia, ayuno, sabiduría, coraje, valor, fe y en algunos casos prisiones, cárceles y en algunos casos hasta el día de hoy martirios. Mis preciosos hermanos, para que la iglesia potencial se transforme en la iglesia real, es necesario que la iglesia real que somos nosotros hoy nos neguemos a nosotros mismos. Es necesario que la iglesia real deje su comodidad, su autocomplacencia, tome la cruz y siga el ejemplo y sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Sabe que es muy necesario que la iglesia real que somos nosotros nos transformemos en una iglesia extramuros? Por eso, mis hermanos, gracias a Dios que nosotros estamos en este camino ya. Ya estamos diciendo que nosotros, lo más importante entre nosotros no es el culto del día domingo. Es verdad que el día domingo venimos porque es el primer día de la semana, es el día en que honramos a nuestro Dios y Él lo estableció. Estableció un día para su honra y su gloria y lo hacemos el primer día de la semana porque si el primer día es bendito, todo el resto va a ser bendecido. Honramos a Dios, pero nuestro centro no es este. Lo más importante que puede suceder dentro de nosotros, para nosotros los pastores, es lo que sucede miércoles y jueves. Es cuando la iglesia sale de acá de la centralidad del culto, porque no somos cultocéntricos y nos hemos convertido en cristocéntricos. Es cuando la iglesia sale de las cuatro paredes y se convierte en una iglesia extramuro y miramos la ciudad y vamos y ahí estamos plantando lugares, estamos plantando células, casas Obededón, y el Señor está tocando los corazones. Hoy día recién me decía Debra, Guillermo, hay un grupo de hermanas que ya encontraron una casa para abrir otra célula. Y gracias a Dios lo estamos celebrando. Estamos celebrando cuando una iglesia, una célula se multiplica, hacen fiesta de celebración. Pastor, venga a la fiesta de celebración, vamos a multiplicar y nosotros vamos y oramos apostólicamente y enviamos apostólicamente a los hermanos que están abriendo otras casas. ¿Por qué? Porque estamos llegando con el evangelio del reino de Dios a cada una de los vecinos. En otras palabras, estamos abriendo las casas para que la iglesia potencial pueda relacionarse con Jesucristo, encontrarse con Él y convertirse y sumarse a la iglesia real. Aleluya. Eso es maravilloso. Esta verdad es transformadora. Pero ¿sabes qué?
es muy necesario que la iglesia real se transforme. Estoy hablando para aquellos que me están escuchando en la radio y por internet, en una iglesia extramuro, en una iglesia extrovertida y no introvertida. Porque fíjese que en la mayoría de las congregaciones se usa, escuche, el 90% de sus recursos de tiempo, humanos, financieros, de personal, de gente, el 90% de sus recursos, estoy hablando de todas estas capacidades para la iglesia adentro. O sea, hacia adentro y no hacia afuera. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia que salga, es una iglesia que sale, es una iglesia que recorre, es una iglesia que busca a los perdidos. Jesús, estando con sus discípulos, dice que Él miró las multitudes y Él las vio de dos maneras. Por eso es que cuando nosotros miramos ahí en Mateo 9:35, que es nuestro texto base, dice que Jesús recorría todas las ciudades. Era uno que recorría porque Él estaba muriendo, iba a entregar su vida por la iglesia potencial. Entonces dice que miró a las personas y habla dos metáforas. Dice que vio a las multitudes y las vio como, dice que como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y dice que miró a los discípulos y les dijo: la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Vio la mies, vio la iglesia potencial, pero que la iglesia real, los obreros eran pocos. Y el Señor dijo: oren al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Ayer, haciendo la clase en el ELCE, que es el módulo para líderes de célula, dije: hay un texto que tiene que ser un texto base para ese módulo. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y a todos los que estaban ahí les dije: ustedes son los obreros. ¿Pero cuáles? Jesús dijo: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ustedes son el resultado de nuestras oraciones. Cuando alguien dice: pastor, yo quiero hacer acompañamiento inicial, quiere decir, voy a atender a este nuevito. Yo quiero hacer MDA, voy a discipular. Pastor, yo voy a abrir una célula, voy a abrir otra célula. Entonces nosotros decimos: gracias, Señor, porque esos son los obreros. Los obreros que tú dijiste que oremos por ellos. Por eso nosotros no estamos orando tanto por el mundo: Señor, sálvalo a ellos. Sino: Señor, manda obreros. Porque Dios no los va a salvar sino a través de los obreros. Y salvar significa no simplemente que oren un ratito. Salvar significa es contenerlos, significa amarlos, significa ayudarles. Y por eso, mis queridos hermanos, es muy necesario que la iglesia real se transforme en una iglesia extramuro, en una iglesia extrovertida y no introvertida. Porque según algunas estadísticas, el 90% de los recursos en las iglesias están dirigidos hacia adentro y no hacia afuera. Y la iglesia que Dios quiere es una iglesia que sale, es una iglesia que recorre, es una iglesia que busca a los perdidos, los busca en las calles, en las universidades, en el trabajo, en las plazas, en las playas, en las redes sociales. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que está en medio de la gente. Es la iglesia que está cerca del sufrimiento, cerca del dolor. Es la iglesia que ora y llora por los perdidos. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que consuela a los tristes, que sana a los enfermos, que se relaciona con los pecadores, que bendice a los perdidos. La iglesia que Dios quiere es la que abre las casas para recibir a los que no conocen a Cristo. Es la iglesia que sale del salero y se mezcla con la sociedad. Es la levadura que se mezcla con la masa hasta leudarla toda. Es la iglesia que va andando. Es la iglesia que a veces va llorando, pero vuelve con regocijo trayendo sus gavillas. Yo a veces veo los jóvenes que trabajan entre nosotros, la gente que trabaja entre nosotros. A veces llegan afiebrados, llegan cansados, llegan con problemas en sus casas, pero ellos van andando y algunos llorando, llevando la preciosa semilla. Gente que temprano va a abrir las casas, gente que ha abierto sus casas, y no para un día, para varios, para un año, 2 años. Es la gente que entendió que la iglesia no puede ser una iglesia encerrada, sino es una iglesia extramuro. Es una iglesia que va donde está el perdido, no para hacernos como ellos,
sino para salvarlos. Por esa razón nos educamos, por esa razón nos formamos, por esa razón queremos el discipulado, por esa razón queremos que las debilidades predominantes sean discernidas e identificadas por nosotros mismos para no ceder y para que nada nos saque del camino. Porque sabemos que el Señor recorrió las aldeas y vio a las personas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Póngame atención, por favor, porque yo creo que Dios está hablando contigo. Dios te está diciendo, te está hablando a ti. Dice, irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla. Así que a veces vas a llorar por otros problemas, pero cuán bienaventurado es llorar cuando llevas la preciosa semilla. Cuando por causa del Señor estás sufriendo y a pesar del dolor vas adelante y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Para que las reuniones se hagan aquí, mis queridos, hay gente que tiene que hacer suceder esto. Los chicos que pusieron los datas estuvieron trabajando horas en poner los cables por arriba para que tú puedas ver mejor las letras, puedas ver mejor el mensaje. Siempre aquí hay gente que llega más temprano que tú y se va después que tú. Todo eso es un servicio. Pero no solamente queremos que la centralidad sea acá. Acá recibes un mensaje que te tiene que llenar de unción y de compasión, de pasión por Jesús y de compasión por la gente. Porque Dios dice, yo quiero que tú seas la iglesia real que va para tomar la iglesia potencial. Entonces la iglesia que va andando y llorando, la que funciona durante los 7 días de la semana, con cada hijo de Dios mostrando a Cristo por todos lados, con discípulos dispuestos a sufrir, llevando el vituperio de Cristo. La gente que gasta no solamente de su dinero, se gasta de lo suyo y se gasta a sí mismo con tal de que la iglesia potencial llegue a ser la iglesia real. Gente dispuesta a sufrir todo por amor a los escogidos para que ellos obtengan la salvación que es en Cristo. Y todo esto será posible si todos los hermanos mayores entre nosotros nos transformemos en modelos para los hermanos que Dios está añadiendo en medio de nosotros. La iglesia que Dios quiere es la iglesia que Dios quiere que se comprometa con Él. Es una iglesia con corazón pastoral. Es una iglesia que dice, yo entiendo que todos somos pastores. Hay pastores con P mayúscula y hay pastores con P minúscula. Me agrada y quiero terminar con lo que vio Jesús. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Viene un próximo paso para nosotros. Nosotros vamos a tener células en Poconchile, vamos a tener células en Putre, vamos a tener células en Belén, vamos a tener células en los pueblos del interior, vamos a tener células en otras ciudades, iglesias en otras ciudades, vamos a tener iglesias en otros países. Porque, ¿sabe qué? Pero para eso tenemos que potenciar las células. Tenemos que hacer funcionar a cada uno de los componentes de la célula, porque la célula también es un laboratorio de liderazgo. Ahí las personas empiezan a servir, ahí se hacen cargo de los nuevos, ahí empiezan a amar a las personas, a tener pasión, compasión por la gente. Dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Había diligencia en Él. Hoy se requiere gente que recorra. No que gente que diga, bueno, la iglesia, la célula no crece. Es increíble la diferencia. A veces hay una célula que ahí está estancada, vienes, plantas a otras personas y empieza a crecer. ¿Qué pasó? Se inyectó el espíritu, se inyectó pasión. Pero esas personas que hacen crecer su célula son personas que oran antes, que oran por los natanaeles, que llaman por teléfono, que golpean puertas. Son personas que hablan en las calles y luego los traen y los llevan a su casa. Le dicen, te invito a una reunión en casa. Este miércoles o jueves tuvimos la célula juntos. Miércoles. Este miércoles fue algo tan lindo. Llegó una persona nueva y obviamente todos felices por escuchar, recibir testimonio, recibir la palabra, pero obviamente todos en nuestro corazón palpitando, Señor, que este sea su día, que este sea su día, que este sea su día, sí, en el corazón, ¿no? Que este sea su día, que este sea su día. O sea, es como que todos ya nos miramos y decir, Señor,
que sea tu gracia tocándola, Señor, que ese sea el día de la persona, que ese sea el día en que te conozca, que ese sea el día del impacto, que ese sea el día de la experiencia. Y gracias a Dios ese día fue el día. Esa persona entregó su vida al Señor, estaba llorando, Dios le habló a su corazón. Y sabe, la Biblia dice: gozo hay en el cielo por un pecador que se arrepiente. Necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, preguntar: Señor, llévame donde está la persona que sufre. Yo sé que hay gente que tiene muchas buenas ideas, pero ¿sabes qué? Antes de agregar otras ideas, pastor, podríamos hacer esto, hagamos lo que tenemos que hacer primero. Vamos a ir agregando otras maneras de ayudar a la gente, pero mientras tanto hoy día, ¿cierto? Cuando nosotros cada domingo, primer domingo de cada mes, recibimos aquí, por ejemplo, los víveres, ¿sabe? Es para ayudar a los hermanos dentro. Pero ¿sabe? La iglesia del pastor Carlos Luna tiene bodegas de víveres, y ellos cada cierto tiempo van y se dirigen a ciertas poblaciones y llegan con los víveres a esas casas. Va a llegar ese día entre nosotros en que vamos a hacer un catastro, mirar tal población y vamos a ir a hacer un impacto con a lo mejor peluquería, a lo mejor con doctores, a lo mejor con gente, y vamos a llevar el impacto de Dios a la gente, pero le vamos a predicar el evangelio y le vamos a invitar a las casas que estén cerca de esa población. ¿Por qué no ser así? Amén. ¿Sabe? Quedé impactado por un reportaje que se llama En su propia trampa. El tío, ¿cómo se llama? El tío Emilio. ¿Lo van a pasar qué día? Hoy día, creo. Si puede verlo, grábelo. Pero es increíble. Se mete a una población donde literalmente los atacan con disparos, con piedras, le tiran bombas molotov, porque hay una división entre la población de un grupo que hay bandas. Y en este reportaje matan a una persona en nuestro propio país. Entonces uno la primera cosa que piensa, dice: no, yo me iría de esa población, hay que irse al tiro. Pero la pregunta es: ¿quién irá? ¿Quién irá a cambiar ese barrio? ¿Quién irá? A lo mejor lo primero que hay que hacer es ir en oración. A lo mejor tendrán que ponerse de acuerdo y empezar a orar y bombardear, porque ahí hay demonios, hay espíritus. No puede ser que en nuestro país ya la policía no entre en barrios. Entonces está la iglesia, y la iglesia no puede estar inmiscuida en su salero. Nosotros somos sal para el mundo, y la sal sazona, y la sal protege de la corrupción. No se puede poner una luz debajo de un almud, debajo de un cajón, si no se pone arriba para que alumbre toda la casa. Para eso necesitamos tener un corazón como el corazón de Jesús. Él predicaba el evangelio del reino. Necesitamos orar para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Somos llamados a ser una iglesia de poder, no de palabras nomás, sino de poder, de orar por los enfermos y que estos se sanen. Entre nosotros hay personas que estaban desahuciadas y hoy día están diciendo gloria a Dios, porque ese diagnóstico fue cambiado, fue mudado. Dios vino a ellos y ellos recibieron la salvación. Ese es el Dios que nosotros tenemos, el Dios que venció la muerte, el Dios que venció a Satanás, el Dios que sana, el Dios que llena del Espíritu Santo, el Dios que transforma las vidas. Bendito sea su nombre. ¿Cómo ves a la gente? Porque Jesús vio a las multitudes y se ve que los vio con compasión. Tuvo compasión. Estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, pero la gente, los obreros son pocos. Oren, pídale al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Escuche, mi oración por usted, quiero que me haga un favor. Ponga su dedito así, por favor, y apúnteselo a él, en su guatita así. Es para ti, dile así. No, usted apúnteselo al otro. Al que está al lado. Eso. Diga, es para ti. El pastor te dice a ti, dile. Ahora mírelo, otra vez su dedo, y ahora diga, y para mí, dile. Ya. ¿Sabe? Escuche.
Pastores, vengan, por favor. Vengan. Escuchen, mirando para allá. El pastor Cristian, líderes. A ustedes nosotros no los miramos como alguien por cual nosotros nos tenemos que validar. Nosotros los miramos, estamos para servirles, pero ninguno de ustedes sobra. A ustedes los miramos como obreros. Como obreros. Qué bueno que diga obreros, que nos diga gerente, ejecutivo, que nos diga querubín, serafín, apóstol. Obreros. Qué valiosas son las abejas obreras, las hormigas obreras. Obreros. Un obrero, uno que trabaja, uno que da forma. Un obrero puede trabajar en distintas formas, porque obrero tiene que ver con trabajador, uno que labora en el jardín de Dios. Si tú le preguntabas a Pablo, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estoy forjando al siervo de Dios en Timoteo, te diría él. Estoy forjando al siervo de Dios en Tito, te diría él. Bernabé, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces con este delincuente llamado Saulo? Él te respondería, estoy forjando a Pablo de Tarso, el apóstol a los gentiles. Obreros. Que mires a la gente y tú digas, Señor, úsame para encaminar a este, úsame para ganar a este otro, úsame para transformar esta ciudad. Les invito a salir de acá creyendo algo loco, creyendo que es posible que esta ciudad sea conocida como una ciudad rendida a los pies de Jesucristo. Alguien podría imaginar que en cárceles de Santiago puede haber toda una zona de cristianos, llenos de cristianos. Lo hay, pero antes no lo había. Antes todos eran aparentes perdidos, pero hubo alguien que llegó ahí y dijo, ando buscando a la iglesia potencial, a la iglesia que está en el corazón de Dios. Había un hombre que decían que era loco en Santiago, ya no está. Al parecer Dios lo había sanado de la ceguera y estaba en el Paseo Humada continuamente haciendo así, gloria al terrible, gloria al potente, gloria al terrible, gloria al potente, decía. Y estaba ahí, de repente iba pasando alguien y le decía, ven tú eres un cuervo que tienes que darme dinero para mi alimento. Y algunas personas sacaban plata y le daban. Él veía a la gente él se veía como Elías y veía a la gente como los cuervos que le traían el pancito y el sanguchito. ¿Ah? Nosotros que imitemos, por lo menos que veamos a la gente no como los cuervos, sino como la iglesia potencial. Decir, si ya va a caer, ya va a venir a los pies de Cristo, va a caer a los pies de Jesús y eso yo quiero. Así que mira a la oveja negra que tienes en la casa y mírala como la iglesia potencial. Amén. Veamos esta ciudad y digamos, Señor, esta ciudad va a ser conocida como la ciudad del aceite de la unción, como la ciudad de millones o de miles de personas y millones que vendrán a ver una ciudad que cambió, una ciudad que fue transformada. Póngase de pie, por favor.